Ya comienza Fritura de Vinilo, un podcast de música popular. Los LPs que marcaron nuestra historia. Bienvenidas y bienvenidos a Fritura de Vinilo, podcast dedicado a la música popular, donde en cada episodio recorreremos un disco de vinilo contado por alguna o algún protagonista. Recuperaremos los sonidos de aquellos discos que han sido parte de nuestra historia. Nos reencontraremos con esos LPs que seguramente estarán en alguna discoteca todavía o fueron rescatados y alojados en alguna plataforma para beneficio de quienes buscamos esos que no tuvieron la suerte de volver a editarse tanto en CD como en vinilo. En este primer episodio estaremos presentando a una de las mejores voces que ha formado parte de la historia del jazz argentino. Una voz que debería tener un reconocimiento más que destacado en nuestra música. Hoy, en Fritura de Vinilo, Louis Blue. I've got rhythm, I've got music, I've got my man who'd ask for anything more. I've got daisies in green pastures, I've got my man who'd ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I've got starlight, I've got sweet dreams, I've got my man who'd ask for anything more, who'd ask for anything more. I've got rhythm, I've got music, I've got my man who'd ask for anything more. I've got daisies in green pastures, I've got my man who'd ask for anything more. Old man trouble, I don't mind it, you won't find it, you won't find it round my door. I've got starlight, I've got sweet dreams, I've got my man who'd ask for anything more, who'd ask for anything more, yeah. Yeah, that's what I like, baby. Come on. Oh, boy. Come on, come on, come on, come on. That's right. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him, you won't find him round my door. I've got starlight, I've got sweet dreams, I've got my man who does for anything more, who does for anything more. Y escuchamos I've Got Rhythm o Tengo Ritmo de Gershwin, interpretado por Louis Blue y Jorge Anders Cuarteto. En la discoteca familiar siempre me llamó la atención ese vinilo con la foto de una mujer que en su tapa decía Louis Blue. Pude grabarlo a un soporte digital hace algunos años y que sea parte de mi discoteca. Confieso que me causó curiosidad y comencé a investigar y buscar información acerca de esta hermosa y desconocida cantante argentina, reconocida y admirada por un reducido número de melómanos en distintos lugares del planeta. Lucía Claudia Augusta Bolognini Míguez nace el 23 de agosto de 1912 y fue bautizada con su nombre artístico de Louis Blue en el mundo del jazz local. Cantaba y tocaba el piano en reuniones familiares y de amigos. En un verano del año 1935, en la ciudad de Mar del Plata,
fue descubierta por Rudy Ayala, famoso músico y director uruguayo de orquesta de jazz de Argentina, en la Confitería del Torreón. A partir de allí, la vida musical de Louis se abre camino hasta ser esta cantante de culto que asombra y conmueve. El historiador y periodista Sergio Pujol, en una de sus notas, nos cuenta que en el libro Las Ladies Crooners Argentinas, el investigador y periodista Edgardo Carrizo incluyó las fichas técnicas de 18 temas con la voz de Louis. El primero, Rocking Chair, de 1937, con la orquesta de Sánchez Reynoso, y el último, Luna Rosa, de 1953, con Roger Santander. En el medio, las grabaciones con la orquesta de Héctor, su trabajo más estable, sin duda, con algunas perlas como la versión de El Bolero Eclipse, por ejemplo. Su paso por el cine en algunas películas argentinas, Días de Odio, El Cielo en las Manos, La Patrulla Chiflada, La Voz de la Ciudad, Suegra Último Modelo, y tanto en la televisión como en el teatro, se consideró notable su condición actoral. Louis Blue graba su único disco en el año 1972 en el estudio John Yes, editado por el sello Redondel. Los músicos que la acompañan: Jorge Anders en saxo tenor y clarinete, Santiago Jacobe en piano, Jorge Negro González en contrabajo y Néstor Astarita en batería. Fue producido por Adrián Fernández y Alberto Salpaquian, y el técnico de grabación fue Carlos Piris. I hate to see that evening sun goes down. Oh, I hate to see that evening sun goes down. 'Cause my man is gonna live this down. 'Cause my man is gonna live this down. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today. I'm gonna pack my trunk and make my getaway. Gonna feel tomorrow just like I feel today. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today. I'm gonna pack my trunk and make my getaway. I hate to see that evening sun goes down. 'Cause my man is gonna live this town. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today. Today, today, papa, baby, boy, for the double, for the devil, today, the people, the people, see that evening sun go down. I hate to see that evening sun go down. 'Cause my man is gonna live this town. 'Cause man is gonna live this town. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today.
say. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today. I'm gonna pack my trunk and make my getaway. Got the St. Louis blues, just as blue as I can be. Cause my man gonna holler like a rocket in the sea. Or else you wouldn't have gone so far from me. Y esto fue St. Louis Blues de Handy por Louis Blue y Jorge Anders Cuarteto. En el año 2018 se lanza el nuevo material en formato CD de Louis Blue que contiene los 10 temas de su disco de vinilo y suma 9 temas de una presentación en vivo de 1978 acompañada de su piano en el espacio cultural Tonos y Toneles de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Este lugar ha sido emblemático de la resistencia cultural por aquellos años comandado por Tito Acevedo y Lagarto Guisardi. El registro en vivo fue logrado por el sonidista Mario Palacio. Este disco, que se llama Tanta Hormona Irrepetible, fue editado por el sello de Lito Nebbia Melopea, que de la mano de su hija Lucía, el músico Leopoldo Deza y la restauración sonora de Mario Sobrino, sale a la luz para alegría de muchos que admiramos su trabajo. Acerca de sus recuerdos sobre Louis Blue, Sergio Pujol nos dice: Conocí a Louis Blue a fines de los años 70 en Jazz y Pop, el local del Negro González y de Néstor Astarita. La escuché sola, acompañándose al piano, me impresionó su aspecto, me impresionó su estilo de canto, la seguridad, el swing que tenía para cantar y cómo se acompañaba de un modo, digamos, sencillo, pero muy eficaz al piano. También me impresionó la manera en la que interactuaba con esa sección rítmica, con el Negro González y con Néstor Astarita y a veces también con el pianista Santiago Jacobe y con el saxofonista Jorge Anders, que estaba por irse a los Estados Unidos en ese momento. Bueno, la verdad es que me puse a averiguar quién era esta mujer, crucé alguna que otra palabra, yo era muy joven y un poco tímido tal vez, y recién empezaba a hacer periodismo musical en la radio. Y algunos años más tarde me entero que estaba viviendo en los Estados Unidos. Yo ya estaba muy metido en el mundo del jazz argentino y había empezado a investigar la historia del jazz en Argentina. Cuando en 1992 publiqué la primera edición de Jazz al Sur, la música negra en la Argentina, lógicamente le dediqué un capítulo a Louis Blue y a Blackie, como las dos grandes pioneras del canto jazzero en nuestro país. Blackie, unos pocos años antes, más volcada al blues, al negro espiritual, al folclore afroamericano y también algunas cosas de jazz. Y al poco tiempo, bueno, la aparición de Louis Blue allá por fines de los años 30, principio de los 40, con la orquesta de Sánchez Reynoso. Hay una versión de Rocking Chair del 37 que la verdad que me impresionó porque parecía una Lady Crooner norteamericana. Bueno, ese texto, digamos, que ponía de algún modo en valor y que traía al presente a Louis Blue, que por supuesto vivía y trabajaba en los Estados Unidos, llega a manos de Louis y ella me llama por teléfono una tarde, muy agradecida por la mención que yo había hecho de ella en el libro, y empieza a contarme de manera fragmentaria su vida. Y no solo eso, sino que yo recibía una llamada telefónica. En ese momento ella estaba viviendo en Nueva York, había vivido un tiempo en San Francisco, y la verdad que tengo un bellísimo recuerdo de aquel momento, ¿no?
Yo ya tenía, por supuesto, el disco con Jorge Anders, que era el único disco que se conseguía, mejor dicho, el único disco que había grabado prácticamente en la era del vinilo. Había grabado con la orquesta de Héctor Paduca y una versión, creo que, del bolero Eclipse, y era una leyenda urbana, realmente, ¿no? Es decir, la gente de jazz, Nano Herrera, bueno, por supuesto, el Mono Villegas, que la conocía muy bien, hablaban de Lois Blue, la mencionaban como la gran cantante de jazz en Argentina, pero una figura un tanto fantasmal. Del repertorio de Ray Charles, para mí el más grande cantante de jazz, de soul, de todo lo que se proponga hacer, se llama Nena, no soy buena contigo. Yo digo, nene, no soy buena contigo. What makes me love you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? What makes me need you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? I bought you for Christmas and a diamond ring is a debt, and I bought you Cadillac car, woo, what speed? What makes me need you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? What makes me need you the way that I do? Baby, ain't I good to you? And what makes me love you the way that I do? Baby, ain't I good to you? I bought you for Christmas and a diamond ring yesterday, and I bought you Cadillac car. What speed? What made me need you the way that I did? Baby, and I good to you. Do papa dee dee do ba dee dee do ya. Do ba dee dee do ba dee do dee ba da dee da more. Do baby do dee ba da do ya. Da ba dee papa do dee ba da dee ba. What did dee papa dee da ba ba. For dee dee ba ba da ba. Do dee ba do do dee do ya. Do dee ba dee da ba da da. What makes me love you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? And what makes me need you the way that I do? Baby, ain't I good to you? I bought you for Christmas and a diamond ring is a dance, and I bought you Cadillac car. Ooh, ooh, what speed? What makes me need you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? Baby, ain't I good to you? Lois Blue fue invitada por Louis Armstrong a cantar con su orquesta en el Teatro Ópera. También Duke Ellington la acompañó en el piano en Solitude en su estadía en Buenos Aires y actuó con la orquesta de Camp Calloway en Montevideo. Esta singular vocalista supo improvisar con su voz acompañándose con el piano, desarrollando una virtud particular para el scat. Que se trata de una forma de improvisación vocal, en la que se canta sílabas al azar sin un sentido aparente mientras se ejecuta una melodía, es decir, la imitación de los sonidos de los instrumentos de las bandas de jazz. Sobre esta hermosa cantante argentina de jazz, en Fritura de Vinilo, vamos a charlar con su hija, Lucía Montero. Hola Lucía, en principio agradecerte la presencia en este primer episodio de Fritura de Vinilo. Contanos cómo Lois Blue llega al mundo del jazz y a desarrollar un estilo tan particular. La música estuvo en ella desde siempre. En mi casa se escuchaba música, por supuesto no jazz, se escuchaba música clásica y mamá tocaba el piano de oído desde muy chica, porque en casa había pianos y había un armonio que estuvieron hasta después que nací yo y hasta que se deshizo esa casa, digamos, de mi abuela, de la madre de mamá. Y ella desde muy jovencita, no sé exactamente cuál habrá sido el primer disco de jazz que escuchó, o la primer cantante, pero alguna de ellas sospecho que debe haber sido Ethel Waters, alguna de esas, que le volaron la cabeza y ahí empezó el gusto por cantar esta música. Y ella desarrolla un estilo muy particular en sus interpretaciones, ¿no? Ella empezó imitando.
Durante muchísimo tiempo ella siempre me contaba esto. Ella empezó a escuchar y a descubrir el sonido de las notas del jazz y de las notas que eran imprescindibles, según ellas, dentro de este género, que eran las notas las blue notes y las notas que daban las voces de los negros. Entonces ella durante muchísimo tiempo trató de rescatar y de hacer propio este sonido y empezó imitándolo y hasta que un día, no sé cuándo habrá sido que se hizo el clic, que empezó a tener su propio estilo, con eso ya incorporado como técnica vocal, se largó a cantar y se largó a cantar con su propia voz. Contanos cómo fue para Louise Blue abrir camino en aquellos años siendo mujer en un ambiente masculino. Y muy difícil debe haber sido, no solamente por el ambiente que había en el afuera, sino por el ambiente que había en el adentro, que era la familia, que era la casa, que era una familia de clase media acomodada, digamos, casi tirando a alta, y que con muchísimos prejuicios con respecto a todo lo que fuera artístico y mucho menos ejercidos por una mujer. Era prácticamente decir que iba a cantar jazz, que era una música que prácticamente, si bien en sus comienzos había sido prostibularia, y ya para entonces, cuando mamá empezó, ya digamos que este concepto estaba más bien perimido, pero siempre estaba el prejuicio, y sobre todo porque era una cosa de negros, y realmente había un enorme prejuicio con respecto a todo esto. Ninguna mujer en ninguna era difícil en todas las artes, no solamente en el canto, que era una de las más expuestas. Ni siquiera una mujer podía escribir. Mi abuela era poetisa. Mi abuela escribía muy buenos versos, pero escribía escondidas, porque una niña de su casa no podía ser poetisa, ¿entendés? Y tu abuelo era pintor, ¿no? Mi abuelo era pintor, sí, pintor de modelos, y no era nada santo el viejo, era terrible. Tenía una serie de cuadros inconclusos porque se peleaba con las modelos, con sus encuentros apasionados que quedaban truncos. Es decir, una familia de artistas y con un acompañamiento a emprender el camino de la música, ¿no? El acompañamiento empezó, digamos, por obligación, porque mamá mientras fue soltera y antes de casarse con papá, todo lo que hizo que en radio y todo eso iba acompañada de mi abuela, pero porque no podía, ¿cómo iba a ir sola una señorita a la radio, por ejemplo? No estaba bien visto y hubiera sido un escándalo. Por eso, pero acompañamiento desde el punto de vista de decir yo te banco porque me gusta esto que haces o porque es tu vocación, eso de ninguna manera, estaba muy mal visto y estaba absolutamente prohibido. A pesar de eso, mamá lo hizo. Esa es una de sus grandes virtudes y las cosas que yo más admiro de ella, que contra viento y marea hizo lo que quería hacer. Es que mamá, si no cantaba, se ahogaba, yo creo, algo así. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I seem to be clinging from a cloud that I can't understand. I get misty when you hold my hand. Come my way, then 1,000 violins begin to play.
or it might be your sweet hello. The music I hear, I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, that is just the way I want you to be. Oh, can't you see how helplessly I look? I'm depending of you. Be my own, or should I wander through this wonderland alone? Never knowing right from wrong, my head from my toe, I get misty and too much in love. You can say that you leading me on, that is just the way that I want you to be. Oh, can't you see how helplessly I look? I'm depending of you. Come my way. Then 1,000 violins begin to play. Or it might be your sweet hello, the music I hear, I get misty and too much in love, misty and too much in love. Y escuchamos Misty de Garner por Louis Blue. Y estamos charlando con Lucía Montero, hija de Louis Blue. ¿Qué anécdota recordás de ella? Me imagino que tendrás muchísimas, ¿no? Sí, muchísimas. Y yo la acompañaba, yo no sé por qué era, supongo porque era la mayor, mi hermano era más chico, y porque a mí me gustaba mucho la música, y mamá tenía el buen tino de llevarme con ella para todos lados. Entonces yo accedí a un montón, a conocer un montón de espacios y de gentes muy ricas y muy, muy importantes, y que bueno, marcaron, digamos, mi vida, mi gusto musical. Yo desde que abrí los ojos a la vida, encontré música, encontré arte, encontré gente interesante. Todo eso se lo debo a mamá y también a papá en parte, pero sobre todo a mamá, porque mamá me llevaba a todos lados con ella. Yo iba a la radio con ella, siempre andaba colgada de ella. Así, gracias a eso pude conocer un montón y ver un montón de gente, de espectáculos, siendo desde muy chica, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una noche, nosotros íbamos a dormir temprano, por supuesto, porque éramos los niños que tenían al día siguiente colegio temprano,
Y mi casa era muy grande, era una de esas casas largas que adelante tenían la sala, la antesala, el comedor, el hall, y en esos espacios estaban los pianos. Y yo me acuerdo una noche que oí un batifondo de voces y qué sé yo, que estaban cantando y tocando el piano, y me levanté, así medio a hurtadillas para espiar a ver qué pasaba, y vi a mamá sentada en el piano y alrededor de ella unos negros cantando. Era una cosa extraordinaria, era una cosa maravillosa. Y después de mucho tiempo supe que esos negros eran nada menos que los Mills Brothers, que fue uno de los grupos vocales más importantes que hubo en Estados Unidos, grupo vocal de negros que estaban de visita en la Argentina. Yo no me acuerdo exactamente qué año, pero yo debo haber tenido 5, 6, 7 años por ahí. Cosas así eran habituales para mí, o sea, pero cosas que te marcan, viste, que no las olvidas más. You ain't been blue. No, no, no. You ain't been blue till you never had that mood indigo, that feeling comes stealing from your head down to your shoes. You ain't been blue. No, 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 no. And been blue. Na 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 That feeling always comes stealing from your head down to your shoes. You ain't been blue. No, 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 no. Y escuchamos Mood Indigo de Ellington Mills Bigard por la interpretación de Louis Blue. Y estamos con Lucía Montero, hija de Louis Blue. Contanos cómo llega a grabar su disco en el año 1972. Bueno, después de mucho tiempo de haber grabado con orquestas, como crooner de orquestas, decidió y consiguió que Redondel, creo que era el sello que sí. Sí, el sello argentino Redondel. Que le grabaran, la llamaran o le financiaran un disco como solista.
acompañada por buenos músicos como están en ese disco, que son todos una maravilla, los mejores, cada uno en su instrumento que había en la época. Fue el único disco que grabó como solista, porque no sé si te dije, mamá tiene un montón de grabaciones con orquestas anteriores al disco este, en su paso por todas las orquestas con las que ella cantó, con las que trabajó, en su calidad de Lady Crooner, que así se llamaba la cantante que cantaba el estribillo en las orquestas de jazz, ¿no?, de la época. Cantó con Héctor, cantó con Santa Paula Serenaders, cantó con Ahmed Ratib y sus Cotton Pickers, en fin, con todas las orquestas de la época, menos con Luis Rolero, porque Luis Rolero tenía a su mujer que cantaba, que era muy buena cantante, que se llamaba Helen Jackson, y era la cantante estable de la orquesta de Rolero. Pero después con las demás cantó, creo que con todas las orquestas, y grabó con muchísimas, y los registros andan por internet, y supongo que también algunos coleccionistas deben tener alguna copia de todo esto que te estoy diciendo. Bueno, y así llegó el día en que mamá pudo grabar por fin un disco, un long play, que fue el único que grabó en su vida como solista, ¿no? Acompañada por los músicos que ya te decía, pero ella como solista. ¿Cómo se llega a esa reedición del disco de vinilo y esos bonus track de su participación en vivo en la provincia de Córdoba? Yo tengo un gran amigo que se llama Leopoldo Deza, que es un músico tucumano, extraordinario músico, compositor, tecladista, flautista, miembro de la banda de Lito Nevia. Y yo, hablando con Leopoldo, un día le dije de mi inquietud de hacer de reeditar este disco, de hacerlo en CD. Y que bueno, que no lo había hecho por razones económicas, porque costaba muy caro hacer toda la remasterización y todas las cosas necesarias. Y entonces él lo habló con Lito Nevia, y Lito, que es un tipo divino, que es un tipo al que le debo la reedición de este disco, porque no me cobró un centavo, se ofreció, puso su estudio, puso a Melopea al servicio de la reedición de este disco, porque bueno, consideró que era un material importante, un material interesante, y aparte porque realmente es un encanto, un tesoro de persona. Y no, bueno, lo pude hacer gracias a que no me cobraron nada, hicieron toda la limpieza, que fue un trabajo que lo hizo Sobrino, que fue un trabajo recontra difícil, porque yo no tenía los originales, tenía un disco baqueteado, un disco que habrá tenido algún rayón, ¿viste? Por más que yo lo cuidé, pero con el uso, y bueno, lo dejaron impecable. Y con respecto al bonus track, al agregado ese de mamá cantando sola con su tecladito, eso fue un recital en vivo que se grabó y se conservó, por suerte lo conservé en un cassette. Fíjate vos, en un cassette, de ahí se sacó para pasarlo a este CD. Eso lo grabó el Gordo Palacios, que fue un sonidista estrella. Se grabó en Tonos y Toneles, que era un boliche donde recalaba todo artista que se preciara de tal, desde el Cuchi Leguizamón hasta, no sé, pasando por Dino, por Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez. Era un boliche que fue resistencia en los años de plomo, en los años más terribles de la dictadura. Y bueno, mamá, cuando no tenía trabajo en Buenos Aires, lo llamaba a Tito Acevedo, que era el dueño de Tonos y Toneles, gran figura también de Córdoba,
de la cultura y hacedor de lugares como ese y de otros más, ¿no? Y lo llamaba y le decía, Tito, no tengo trabajo, conseguime por allá algo porque necesito trabajar. Y Tito la hacía ir a Córdoba, mi mamá cada rato se presentaba en Tonos y Toneles. Así que bueno, esa parte del bonus track, digamos, ese agregado que hay en el CD, se debe a que se conservó ese cassette y a que a Alito Nevia se le ocurrió agregarlo como una especie de yapa del disco, ¿no? Que íbamos a hacer la reedición. Contanos la anécdota de Duke Ellington que no se despegaba de su silla escuchando a Louis. Eso fue el día anterior a que Ellington tenía que tomar el avión ya para volverse a Estados Unidos. Mamá cantaba en un boliche que se llamaba el barcito de Alicia, que era el barcito de Alicia Duncan, que era una cantante de boleros que había en esa época y que siempre tenía su reducto propio. Y la contrataba a mamá para que hiciera la parte, digamos, de jazz y tocara en ese bolichito. Y mamá lo invitó a Ellington. Y yo ese día que supe que iba a Ellington fui de Cholula, ¿viste? Fui volando. Mamá se puso a cantar y sabía todo el repertorio ellingtoniano, todas las canciones de Duke Ellington, las sabía tocar y las sabía cantar. Entonces empezó a hacer su despliegue de todas las canciones y Ellington se sentó en un banquito al lado del piano. Y yo me acuerdo que el representante, supongo que era el representante que estaba con él, le decía que vamos porque tenés que dormir, porque mañana hay que viajar, que qué sé yo, y el tipo no lo movían. Y hasta que mamá no terminó de cantar hasta la última pieza de su repertorio, el tipo no se movió. Mira vos, se quedó sorprendido con Louis Blue. Sí. Tan sorprendido que cuando volvió, eso lo supimos muchos años después, cuando él volvió de la gira de la Argentina, se ve que habló con la hermana de que había encontrado a esta mujer en la Argentina, que la había conocido y que cantaba con esa voz de negra. Él dijo una mami blue de ojos celestes. Y nos enteramos después, porque cuando mamá viajó a Estados Unidos, Ellington había muerto, no sé si un año antes o algo así, cuando ella que ya se fue a radicar allá. Cuando llegó allá la llamó a la hermana para darle el pésame y se presentó, le dijo, yo soy una cantante de la Argentina. Entonces la hermana le dijo, sí, yo sé muy bien quién es usted, porque mi hermano, cuando volvió de su gira por allá, me contó que la había conocido y que usted cantaba y qué sé yo. Bueno, el asunto que mamá se quedó impresionada porque se enteró de que Ellington le había contado a la hermana que la había conocido y todo eso. El título de esta reedición de Louis, que se llama Tanta hormona irrepetible, ¿a quién se le debe ese nombre? El título Tanta hormona irrepetible es el título de una nota que escribió Celeste Carballo cuando se enteró que mamá murió, que yo la llamé para darle la noticia, porque Celeste hablaba mucho con mamá, y le conté, bueno, la llamé para decirle que había muerto. Ella escribió un obituario muy, muy hermoso, que tituló Esta hormona irrepetible, Tanta hormona irrepetible, perdón. Entonces cuando se dio la cuestión esta de reeditar el disco, a mí se me ocurrió que este título que la describía tan bien, esta frase que la describía tan bien, debería ser el título del disco, del CD. Vos decís rubia, de ojos celestes y con voz de negra. Para muchas cantantes tendría que ser una referente, una precursora. Para vos, ¿quién fue Louis Blue? Exactamente eso, una referente, una precursora, una luchadora y la primera que abrió, digamos, el surco para todas las que vinieron detrás, las mujeres
no solamente las cantantes, las ejecutantes de instrumentos. Si tuviera que describirla, la describiría como una pionera, absoluta pionera. Cumplió con el sueño de poder cantar y de poder expresarse contra todas las prohibiciones, contra todos los escollos que tenían las mujeres, que eran, imagínate que si ahora tenemos escollos, imagínate en aquellos años, ella lo hizo, y lo hizo prácticamente en soledad, porque no había grupos de mujeres feministas que la apoyaran, estaba sola. Entonces la descripción de ella sería contra viento y marea. Ahí está, podemos cerrar la entrevista diciendo Louise Blue, contra viento y marea, siendo una referente y una de las mejores cantantes que ha dado nuestra música, nuestro jazz argentino. Lucía, te agradezco muchísimo, te mando un beso grande. Gracias a vos, Carlos. Un abrazo. Summertime, and the living, it's easy. Fish are jumping, and the cotton is high. You know, your daddy's rich. Your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. There will come a day when you'll wake up smiling. Then you're gonna spread your wings, and you'll fly to the sky. When that morning comes, no one else will harm ya. With your daddy and mommy, hey, your daddy and mommy will be standing by. When that morning comes, no one else will harm ya. With daddy and mommy, daddy and mommy were standing by. Y escuchamos Summertime de Gershwin en la voz de Louise Blue. De un cantar sutil,
un inglés perfecto y una voz singular, Louise puede considerarse sin dudas una vocalista que le ha aportado una particular forma de improvisar e interpretar los clásicos del jazz que sigue siendo patrimonio de los que amamos este género musical en Argentina. Uno al escuchar sus grabaciones puede remontarse a ese escenario con su piano seguida por el contrabajo del Negro González y la batería de Astarita, disfrutando de esa libertad interpretativa que nos brinda esta música negra que se instaló en la Argentina para quedarse. ¿Por qué no es tan escuchada Louise Blue en nuestro país? Sergio Pujol dice al respecto. Yo supongo que las razones por las que se escucha poco a Louise Blue y no se la recuerda lo suficiente no difieren demasiado de las que también han condenado al olvido a tantos músicos argentinos de la generación de Louise y algunos posteriores incluso. Es verdad que Louise Blue grabó muy poco. También es verdad que al haber vivido los últimos años de su vida en los Estados Unidos, las nuevas generaciones del jazz no la conocieron. Ella no vivió, lógicamente, en nuestro país esa suerte de boom que hubo hacia fines de los años 90, o incluso un poco antes, del jazz en Buenos Aires principalmente, por lo tanto no logró participar de esa movida. Por otro lado, también es verdad que cantar jazz fuera de los Estados Unidos, sin ser angloparlante, ella lo hizo muy bien y además hablaba muy bien inglés, de alguna manera ha establecido un cierto hándicap para aquellos artistas que no pertenecieron a la tradición del jazz, ¿no? Y que nacieron fuera de los Estados Unidos. Ella, por otro lado, siempre quiso cantar jazz, blues, jazz. Se identificó con la tradición afroamericana, no le interesó hacer fusión de ningún tipo y no le interesó tampoco cantar en castellano. Así que supongo que para el público argentino, Louise Blue, para aquellos pocos que la conocieron bien, era un personaje singular, quizá un poco excéntrico. Era, por supuesto, una excelente cantante de jazz. Yo creo que fue la mejor cantante de jazz que hubo en la Argentina, pero ser cantante de jazz en la Argentina de algún modo fue aceptar un espacio un tanto marginal en el menú cultural del país, entre las ofertas culturales de la Argentina. Es verdad también que era una mujer rebelde, una mujer que vivió con mucha libertad, que se manejó con mucha libertad toda su vida y quizás en una sociedad patriarcal y machista como era la Argentina y la de otras sociedades durante tantos años, y en cierto modo lo sigue siendo, haya sido el precio que Louise tuvo que pagar para cantar jazz siendo una mujer y para irse a los Estados Unidos a la gran aventura del canto, ¿no? sin demasiados contactos y sin ninguna certeza de cómo iba a transcurrir su vida fuera del país. Calumet has got a shade on sweet Georgia Brown. Till the feet that also need this sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die for sweet Georgia Brown. It's easy to see. You know I don't lie, not much. Now it's been said she knocks them dead when she lands in town. Why it's a shame, a real shame, the way she cools them down. Fellas that she can get are just fellas that she ain't mad. Georgia claimed her, Georgia named her, sweet Georgia Brown. Yeah. Yeah, come on. Give it to me. Y con Sweet Georgia Brown estamos llegando al final. Gracias por haber compartido Fritura de Vinilo en este episodio dedicado a Louise Blue. Nos vemos pronto. Mi nombre es Carlos Guerrero. Chau, gracias. Esto fue Fritura de Vinilo. Idea y conducción,
Carlos Guerrero. Locución, Ana Carella. En la producción, Patricia Arañeiro.